Buenos días. Somos el grupo 3, mi nombre es Santiago Martínez. Mi nombre es Daniela Seda. Mi nombre es Juan Martínez y vamos a hablar De del arte rupestre. como arquitecto. Entonces, básicamente, no se habla mucho de la temporalidad del arte rupestre y cómo tenía diferentes intenciones que el arte moderno. Que el arte moderno, incluyendo las vanguardias, todo eso, no es tanto como intencionaba el arte rupestre, que el arte rupestre reflejaba una intención de conocer el mundo, o sea, clasificarlo, ponerle orden en el caos que era el mundo. Mientras que las otras formas de arte, pues, como el barroco, el romanticismo, las vanguardias, más como retratar un tipo de belleza o contrarrestar la belleza, pero es como más que todo representativo, más que una intención de entender. Y pues también está que el arte rupestre, como digo, también reflejaba mucha admiración de los cavernícolas hacia lo que pues cazaba, porque no era como lo vemos ahora, que es como para utilizar, como que era, nosotros necesitamos comer, somos los humanos, entonces son unos animales, sino era más que todo hablando de cómo el arte rupestre mostraba que nosotros estamos agradecidos de que esto nos como podamos comer, o sea, que nos alimente, y que nosotros admiramos antes como por ejemplo, los bisontes, como eran magníficos corporalmente, mejores que los humanos, pero a pesar de eso que nos alimentaban. Y también que en gran parte nosotros consideramos la caza, decía que la caza no era un ataque, sino una transacción, un intercambio. Está eso. O sea, podemos como, por decirlo así, clasificar el arte rupestre como una herramienta que nos ubica en un espacio, en un tiempo, aparte de lo que decías de agradecer como esas etapas. Yo digo que más que todo nos hizo dar cuenta, pues, de la temporalidad, a pesar de que el arte rupestre sea atemporal, hizo dar cuenta que podía permanecer, o sea, que pues si yo hago una línea, yo hago un bisonte, eso va a durar, así sea por un día. Así sea por un día, eso va a quedar ahí. Entonces está eso. Sí, pero yo hablando de la intencionalidad del arte, Sí. ¿qué opinas sobre eso? Pues el arte rupestre mucho. O sea, es difícil decir que si al comienzo fue intencionado o no, porque uno no sabe. Sí. Como lo hemos dicho varias veces, o sea, el arte rupestre. Pero sí sirvió como base Para empezar para eso. empezar. Porque como decía el profesor, que pues si yo pinto una pantera, no era pantera hasta que yo la pinté, Sí. y hasta que supiera que la figura era pantera. Sí. Por eso dice que era una forma de como que organizar el caos que existía, ya no era solo un movimiento, sino era una figura. Sí. Ok, sí, o sea, el arte rupestre lo creamos como una forma de organización, como una sociedad, pero plasmada, algo así. Puede ser, sí. Sí, Pero no. sin necesariamente representar un tiempo, un espacio, sino únicamente una organización. Sí, exacto, Ni tampoco totalmente. de querer transmitir necesariamente. Exacto, Sí, simplemente era no de transmitir, sino de observar. Sí. Entonces nosotros decimos que esa doble intencionalidad la generamos del Después. posmodernismo o... No, yo creo que eso lo hay desde los griegos. ¿Tú crees? Porque allá en ese entonces existía el arte, y el arte tenía la funcionalidad de capturar la belleza del mundo, porque la belleza es todo lo bueno verdadero, porque eso es lo que decía Platón. Entonces el arte captura eso, por eso es que se le llaman las bellas artes. Pues eso es como empezó la intención, y así se fue desarrollando. Por eso es que uno ve que cuando uno pinta siempre son el ideal de belleza. Pero de pronto también después el arte rupestre, fue que en alguna etapa de la historia empezó totalmente con otra intencionalidad de registro, de mostrar. Pero puede que más adelante se siguiera una práctica y ya se tomara como un tipo de arte.
Claro, claro, sí. Puede que a lo largo que desarrolló, pues se desarrolló la intención de Las representar. sí. Ya ahí empezó como que no, yo puedo hacer esto mejor, yo puedo representarlo mejor. Por ejemplo, cuando cogían en el video pasado, creo que cogían pues las rocas y con como las cosas que se salían, las partes de la roca que se salía, hacían figuras. Entonces ahí empieza como Claro, que... y además puede que uno muestre ciertas intenciones emocionales de pronto en el tamaño de las figuras, en lo grueso que estaban, quizás en la delicadeza con que lo hacían. Sí. Entonces puede que desde un principio haya un tipo de arte en lo que se plasmó. Sí, porque ahí empieza el debate complicado de qué es el arte. Sí. Nadie lo puede definir bien, nadie. Sí, ok. O sea, porque uno como dice que... Uno no puede decir que eso no es arte, porque en la forma más literal, el dibujo, que es la base de todo, como decía Vasari, pues el dibujo es lo más básico, pero también lo más especial que uno hace en el arte. Pero no es con esa intención, ¿sí? Entonces ahí entra como que si no tiene esa intención sigue siendo arte. Por ejemplo, un niño que pinta un mamarracho ahí, eso es arte. Sí, exacto. Y no lo hace con la intención que voy a hacer una obra de arte, quiero hacer esto, no le pone pensamiento, simplemente es un mamarracho. Sí, pues no me acuerdo si fue Kant o quién fue el que dijo que entre menos intención tenga el arte, más bello es. Yo creo que sí. Puede Kant ser. o Descartes, No, creo que fue Kant. probablemente. Y él también, ¿cómo se dice? La tabla rasa, que era el papel en blanco, eso también lo agregaba al arte. Decía que pues el arte se veía completamente como si uno lo viera como un niño, que nosotros no tenemos esos prejuicios ya construidos. Uno pues vea el arte de una perspectiva diferente a que la vemos hoy en día. Y otra cosa interesante es que hablaba de la religión por un momento, que decía como Sí. que fue una línea, pero me pareció interesante y no sé cómo elaborarla, que decía básicamente que no hay posibilidad de que lo rupestre pueda ser religioso, o no es que no haya posibilidad, pero no le da la intención, porque para que haya algo religioso tiene que haber algo profano. Entonces tiene que empezar básicamente el pecado, entre comillas, para que haya religión, y me pareció eso interesante, porque ellos no tenían la intención como que de alabar algo necesariamente, o sea, no era como, no entró la perspectiva del otro, la divinidad, ¿cómo se dice? Dios o algo más allá de lo humano. sí, es como que para que nosotros podamos plasmar arte en la religión es como que tiene que existir esa dualidad entre el pecado Sí, y lo bueno. exacto. Entonces, como la intención del arte rupestre no es como exponer esa dualidad, sino únicamente Sí, es plasmar. Pero eso puede ser como de pronto un orden de importancia. un orden de importancia. Pues En es que cuanto a las figuras que resaltan. quizás los dioses y eso no era como algo tangible para ellos, por tanto no es posible que puedan ser Claro, yo creo que ni pensaban en eso. Pero por ejemplo, si dibujan un oso más grande que un mamut, eso puede ser un significado. Sí, o sea, quizás Puede puedan tener ser o más, puede que no sea. O sea, Exactamente, puede que tenga un significado más. o simplemente dijeron, yo quiero dibujar el oso más grande porque, no sé, porque Porque quiero. me da la gana, exacto. Sí, o sea, quizás o porque... existe más afinidad con ciertas especies. Exacto, Pero lo que decía. ya podían dibujar, ya tenían un sentido de lo que era la proporción. Sí, eso sí. Sí, Entonces, de entre más esto, más grande. Puede que el hacerlo más grande tenga una segunda intención para ellos. Sí, incluso- Claro, a mí, esto no es cierto, obviamente, eso es pura superstición, Sí. pero en mis clases de historia del arte me decían que puede ser que sea un deseo interno de como que tener más, pero no, o sea, de verdad no fue. Y también está, pues, que simplemente uno pinta más grande lo que uno quiere pintarlo más. Entonces es como lo del oso, que nosotros nos relacionamos mucho con el oso porque es uno de los pocos animales que son bípedos, o sea, que se pueden parar y pueden caminar y pueden hacer lo que quieran en dos patas. Y lo que decían que pues el oso tiene una conexión con pues el ser humano y el ser un humano. Y no sé, tal vez como que a veces cuando pintan
eso más grande significa algo. Yo me acuerdo que vi artes rupestres donde, no sé, los humanos son unas cositas así, y el animal sí era mucho más grande. Pues en algunos casos era cierto, toda esa vaina, pero en otros no, porque eran bisontes, eran venados que eran más grandes. Sí, incluso cabe la posibilidad de que haya cero afinidad con cierta especie y no la haya plasmado. Claro. Y esa especie no. Pero ahí es no donde da registra. cabida para una segunda intención que puede tener que ver con cierta de pronto admiración, de señales de peligro. No sé. Sí, igual, vamos a ver. Exacto.